Pues le decía, vamos a hacer una presentación bastante breve de la anatomía de la nariz, una revisión bastante breve. En la anatomía de la nariz podemos describir dos estructuras básicas como dos pirámides, una pirámide anterior que es cartilaginosa, una pirámide posterior que es ósea, es decir que básicamente la nariz para la anatomía la dividimos básicamente en una porción anterior que está formada por cartílagos y una porción posterior que está formada por hueso, que es la que llamamos pirámide nasal posterior. La pirámide nasal anterior cartilaginosa, ¿verdad?, está compuesta básicamente por los cartílagos, lo que llamamos cartílago alar superior o cartílago alar mayor y alar menor, o también le llaman algunos cartílagos laterales, lower lateral, upper lateral, y el cartílago central, que es el cartílago septal, más unos pequeños cartílagos adicionales que le llamamos cartílagos sesamoideos. Esa porción pues cartilaginosa básicamente constituido, como ya le decía, por el cartílago lateral, que sería acá, el cartílago alar, el cartílago septal y los cartílagos sesamoides, conforman esa porción anterior de la nariz. Esa porción cartilaginosa entonces está unida a la porción ósea a través de ligamentos musculares que la mantienen unida y cubierta por la piel, cubierta por toda la piel. Si miramos desde abajo una fosa nasal, vamos a ver que la nariz está dividida en dos mitades por el tabique nasal, un espacio que se llama narina. Cada espacio conforma una narina. Y en esa narina podemos encontrar el vestíbulo, que es la entrada realmente a la nariz, donde vamos a encontrar en esa entrada inicial, vamos a encontrar que la piel está recubierta por piel, esa entrada vestibular, y que contiene elementos típicos de la piel, como pelo y glándulas sebáceas. Ya un poquito posterior al vestíbulo encontramos la mucosa nasal propiamente dicha, entonces ya esa mucosa nasal va a estar recubierta por un epitelio de tipo respiratorio. En cuanto a la pirámide nasal ósea, aquí en la pirámide nasal ósea entran en juego una serie de huesos que forman todo ese contorno óseo de la nariz. Todos ustedes han tenido un cráneo en la mano y lo primero que vemos cuando vemos el cráneo es esta apertura que le llamamos apertura piriforme, porque da forma como de pera, y entonces le llamamos apertura piriforme. Los huesos que conforman la nariz son los mismos huesos que ayudan a formar todo el macizo facial. Y entonces tenemos que el hueso maxilar en verde, el maxilar tiene una apófisis que se llama apófisis frontal del maxilar, que asciende a apófisis ascendente del maxilar, y eso ayuda a formar parte de la pirámide nasal ósea. Tenemos los huesos propios de la nariz, que ayudan a formar parte de aquí que lo vemos un poquito en marrón, los huesos propios de la nariz. Un poquito por detrás de los huesos propios de la nariz vamos a encontrar unos huesos pequeñitos que aquí están diseñados un poquito en azul, y entonces se llaman los huesos del hueso unguis, o el hueso lagrimal o unguis, y lo que está en morado en la imagen, aquí vemos el unguis, y lo que está en morado en la imagen, entonces el hueso etmoides, que el etmoides ayuda también a formar parte de esa pirámide ósea. Un poquito por detrás del etmoides, entonces vamos a encontrar el esfenoide, que también ayuda a formar parte no solo del techo, sino de la pared lateral, con las apófisis pterigoideas, que es esto que se ven aquí. Las apófisis pterigoideas pues también ayudan a formar parte de esa pared lateral. Como ustedes ven, el techo está formado también por el frontal. El frontal, aquí que lo vemos en azul, el frontal en azul acá, pues el frontal proyecta una apófisis que se llama espina nasal del frontal, y también contribuye al techo de las fosas nasales. Igual en esta imagen primera que vemos, que es toda la pared lateral de la nariz, en toda la pared lateral pues podemos ver
El maxilar con su apófisis frontal, es decir, la apófisis ascendente del maxilar. Podemos ver podemos ver los huesos nasales que están aquí. Entonces podemos ver un poquito en azul, entonces pequeñito, el hueso ungis, y en morado entonces podemos ver el etmoides con las masas laterales del etmoides y la apófisis y la lámina perpendicular, la lámina cribosa. Esta es la lámina perpendicular y la lámina cribosa del etmoides. Además podemos ver en azul, lo que se ve en azul en esta primera imagen es el hueso palatino, que el hueso palatino pues ayuda a formar parte de la pared y parte del piso también de la fosa nasal, junto con el maxilar, que ayuda no solo a la pared lateral, sino que ayuda también a formar el piso de la cavidad nasal. Entonces vemos que en esta toda pared lateral vamos a encontrar unas estructuras que se llaman cornetes. Hay un cornete superior, que sería lo superior aquí moradito, un cornete medio y un cornete inferior, que es lo que se ve un poco aquí como crema en la primera imagen. Entonces el cornete inferior es un hueso solo, es un hueso que no depende ni del etmoides ni depende del maxilar, sino que es un hueso solo. Decimos que esta pared lateral de la nariz es esta pared ósea lateral de la nariz es la pared más importante, porque en ella desembocan las cavidades que están alrededor de la nariz, que se llaman senos paranasales. Por debajo del cornete superior hay un espacio, podemos ver acá, justo por encima del azul, hay un espacio pequeñito, y este se llama meato superior. En ese espacio, meato superior, va a desembocar el seno esfenoidal y va a desembocar también el seno etmoidal posterior en el meato superior. En el meato medio, que también se conoce como complejo osteomeatal, el meato medio está justamente por debajo del cornete medio, pues vamos a encontrar la desembocadura del seno frontal, del seno etmoidal anterior y del seno maxilar. Esas tres estructuras pues convergen ahí en el meato medio: seno frontal, seno etmoidal y seno maxilar. Por debajo del cornete inferior, justo por debajo del cornete inferior, entonces vamos a encontrar otra salida. Ahí va a estar el conducto nasolagrimal, es decir, las lágrimas que se producen en los ojos pues drenan hacia la nariz. Por eso cuando usted está llorando tiene moco. En realidad no tiene moco, es lágrima que está cayendo a través del conducto nasolagrimal a la nariz, y por eso su nariz se humedece por esa comunicación. Si usted se pone una gota en los ojos, esa gota va a bajar por la nariz, va a llegar a su garganta y usted va a tener el sabor de la gota en los ojos, siempre y cuando ese conducto nasolagrimal esté permeable. Es decir, que a veces nos ponemos algo en los ojos y podemos sentir ese sabor en la garganta, es a través de ese pasaje, de ese conducto nasolagrimal que desemboca en el meato inferior. Entonces, la parte sectal, el tabique de la nariz, si la vemos en la imagen, en la segunda imagen, el tabique, que es lo que dijimos que divide la nariz en dos mitades, en dos narinas. Entonces el tabique está formado en la porción anterior por parte del cartílago sectal, y hacia atrás entonces vamos a ver que está formada por la lámina perpendicular del etmoides, y más posterior vamos a encontrar el vómer en la porción más posterior, formando ese tabique nasal. Eso es así, a grosso modo, las estructuras de la cavidad nasal. Es decir, ya sabemos que el piso está formado por el maxilar y el palatino, y entonces el techo de la cavidad nasal arriba vamos a encontrar el frontal, vamos a encontrar el etmoides y vamos a encontrar el esfenoides. Es decir, que por el techo de la nariz podemos entrar a la que llamamos a la fosa craneal anterior. Es decir, que vamos a salir por encima, por debajo del cerebro, pero en su lóbulo frontal, es decir, en la fosa craneal anterior podemos entrar por ahí. A través de la lámina cribosa lo que ocurre es que descienden los filetes nerviosos hacia la mucosa nasal para formar el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, que nace aquí en la fosa nasal, en la mucosa superior. Toda esta estructura nasal, toda la cavidad nasal, como ya le dije, está recubierto por un epitelio respiratorio, excepto en la porción superior,
que ya en la porción superior, que se llama epitelio olfatorio, que es donde nace el nervio olfatorio. En cuanto a la irrigación, de la sangre de la nariz, a la nariz llega sangre por dos vías básicas. Llega sangre por arteria carótida externa y llega sangre por arteria carótida interna. Es decir, que llega sangre por los dos sistemas arteriales. A través de la carótida interna da una rama terminal que podemos verla aquí en esta imagen, ahí donde está la carótida externa, dando una arteria que se llama arteria maxilar, que algunos libros la describen como maxilar interna, pero esa es la arteria maxilar. Y a través de esa arteria maxilar entonces da una serie de ramos, y la principal ramo que da se llama la arteria esfenopalatina. Entonces aquí vemos cómo entra en la porción posterior la esfenopalatina y se distribuye con todas sus ramas en la cavidad nasal. Pero hacia el ángulo del ojo, hacia el ángulo del ojo, la arteria carótida interna también da una rama. Y esa rama de la carótida interna se llama la arteria oftálmica. Es decir, que la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna. Y esa arteria oftálmica a su vez da dos ramas importantes, que son las arterias etmoidales. Una arteria etmoidal anterior y una arteria etmoidal posterior. Entonces que entran también a la nariz, en este ángulo anterior, entran a la nariz las arterias etmoidales, y entonces como ustedes ven todas las arterias, el flujo de la arteria carótida interna y el flujo de la arteria carótida externa se entrecruzan, se entrelazan en la nariz. Por eso siempre decimos que es importante esta zona de la nariz, porque las patologías que ocurren en este triángulo pues pueden pasarse a través de esas uniones vasculares de carótida externa con carótida interna. A través de esas uniones vasculares pues se puede pasar una infección de la fosa nasal hacia el endocráneo y provocar complicaciones mayores. Es decir, que tenemos que tener pendiente que existe esa circulación importante arterial en la nariz. Es decir, que por eso la nariz sangra mucho, y cuando veamos la clase que hablemos de epistasis vamos a darnos cuenta de por qué la nariz sangra demasiado. Aquí básicamente ya lo que le he comentado de las arterias que conforman lo que son parte de la carótida externa y de las que son parte de la arteria carótida interna, pues la maxilar interna, que va a dar esfenopalatina, la palatina mayor, la faringe ascendente, la nasal posterior. Todas estas son ramas de la esfenopalatina, pero la arteria labial es rama entonces de la arteria facial. La facial, si nos ponemos el dedo aquí en el ángulo de la mandíbula, un poquito por delante del ángulo de la mandíbula, ahí vamos a tener una pulsación, ahí vamos a tener un latido. Esa es la arteria facial, y esa arteria facial da la arteria labial, que también da irrigación a la parte anterior de la nariz, es decir, que eso es todo carótida externa. Y la carótida interna, como ya les decía, a través de su rama mayor, que se llama arteria oftálmica, a través de la arteria oftálmica. Entonces la arteria oftálmica da estas dos ramas, da la arteria etmoidal anterior y da la arteria etmoidal posterior. En cuanto a la inervación, la nariz tiene una inervación también un poquito compleja. Decimos que la parte de sensibilidad, dolor, está dada por el nervio trigémino. Esa sensibilidad de dolor está dada por el nervio trigémino a través de su rama oftálmica y su rama maxilar. Esas dos primeras ramas del nervio trigémino. La parte motora, es decir, sensibilidad, movimiento, motora, está dada por el nervio facial, que ustedes saben que inerva todo lo que son la parte motriz de la cara. Y en cuanto a lo que es la sensorialidad, lo sensorial, el sentido, entonces el sentido del olfato está dada por el nervio olfatorio, que nace, como ya les decía, en esos filetes nerviosos que están en la mucosa nasal superior, y entonces se extiende hacia el bulbo, y de ahí el bulbo que está sobre la lámina cribosa, y ahí nace entonces el primer par craneal. Como ustedes ven, esto es una revisión así bastante con
condensada de lo que es la función de la nariz, de lo que es, perdón, la anatomía de la nariz. Saber que la nariz tiene dos funciones básicas. Una función es la función respiratoria y otra es la función olfatoria. En la función respiratoria, pues intervienen todas esas estructuras que dijimos, de los cornetes, de la mucosa. Entonces, esa mucosa que tiene cilio, que tiene células caliciformes, que produce moco, pues en esa función respiratoria tiene la capacidad de atrapar partículas en ese moco, de expulsar partículas a través del movimiento ciliar. Además, tiene la particularidad de aumentar el espacio de la cavidad nasal o disminuirlo dependiendo, es decir, una estructura, los cornetes que están bien tapizados por esa mucosa respiratoria, pero que tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos, pues entonces si el aire que nosotros estamos respirando es un aire que está muy caliente, entonces los cornetes hacen así, contraen para tener menos sangre, para tratar de enfriar el aire. Si el aire es muy frío, entonces los cornetes tienden a llenar ese espacio de sangre para que el calor de la sangre pues haga temperatura del aire, es decir, que funciona como si fuera para aumentar o calentar, para enfriar o calentar ese aire que estamos respirando, los cornetes. Además, dentro de la fase respiratoria existe lo que se llama el ciclo nasal. El ciclo nasal no es más que usted está respirando de un lado mejor que de otro. Y eso se va intercambiando entre 4 a 6 horas. Hay muchos pacientes que a veces van a la consulta diciendo, doctor, es que yo estoy tupido de un lado y después de al otro rato estoy tupido del otro lado. Y uno tiene que explicarle a estos pacientes que eso es normal y que eso se llama ciclo nasal, que a veces no necesita en realidad ningún tratamiento, sino que es que muchos pacientes pueden sentirlo, pero es algo que ocurre natural, normal, que usted no se da cuenta. A menos que hay pacientes que lo mentalizan mucho y dicen, bueno, me estoy mal, tengo que ir a ver por qué pasa, que yo de un momento respiro de un lado del otro y del otro no respiro, pero eso es normal y se llama ciclo nasal, que va en consonancia con la inervación de la mucosa, que va intercambiándose. De un momento usted respira mejor de un lado que de otro. Pero hay pacientes que a eso les molesta, les produce disconfort y es un motivo de consulta y uno tiene que explicarle y que llevar al paciente a su normalidad. Hay otra cosa importante en la anatomía que olvidé mencionar ahorita, que es la válvula nasal, el área valvular nasal. Es un área en la nariz de alta presión, que cuando usted respira, cuando el aire pasa por esa zona, gana velocidad para poder descender adecuadamente a los pulmones y expandir adecuadamente y satisfacer esa necesidad de aire. Cuando ese espacio valvular nasal que está constituido tiene por detrás la cabeza del cornete inferior y un poquito por delante la unión donde está la crura medial, es decir, donde el cartílago alar inferior pues se une con el tabique y ahí forma ese espacio y se forma como un triángulo. Se forma un área triangular que se llama la válvula nasal. Esa área triangular o valvular tiene que medir entre 10 y 15 grados. Si la válvula nasal tiene menos de 15 grados y está muy cerrada, entonces el paciente siente que no respira, el aire no pasa por ahí. Pero si la válvula nasal también está muy abierta, tiene más de 15 grados, pues tampoco se produce esa presión, ese aumento de presión del aire y el paciente tampoco respira. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay pacientes que se hacen cirugías estéticas, hay cirujanos estéticos que hacen cirugías nasales muy bonitas, pero que la parte funcional la descuidan y pueden cerrar inadecuadamente la válvula nasal. Y esa MIS va a tener una nariz bonita, bien hecha, que estéticamente ya se va a sentir satisfecha, pero funcionalmente no va a servir y el paciente va a tener que estar constantemente respirando por la boca y eso es un gran problema. Usted mismo se da cuenta que cuando usted respira por la boca, usted se cansa más fácil. Se cansa más fácil porque al respirar por la boca, usted perdió esa ganancia de velocidad de la nariz. Entonces ya el aire que entra a sus pulmones no es el adecuado, no es el suficiente. Entonces usted tiene que estar cada rato buscando aire, con sed de aire porque está tapado, porque la válvula nasal no pasa. Y eso ocurre mucho con los pacientes cuando se hacen cirugías nasales. Y nosotros los otorrinolaringólogos que hacemos cirugías funcionales,
y algunos otorrinolaringólogos que hacen cirugías estéticas también, pues tenemos que tener pendiente esa parte anatómica de no modificarla más de lo adecuado para que los pacientes puedan pues respirar adecuadamente. Entonces es la función respiratoria de la nariz. La otra función es la función olfatoria. Entonces ya usted sabe que la función olfatoria se da en la mucosa superior de la nariz, donde están los filetes nerviosos. En esta zona de la mucosa es una mucosa afín, es una mucosa lipofílica. Lipofílica significa que es más afín a las sustancias oleosas. Y ustedes se van a dar cuenta cuando usan un perfume, cuando el perfume es más aceitoso, pues mucho más tiempo perdura el aroma, porque se fija más a la mucosa nasal en esa zona. Si es un perfume que es muy acuoso, usted se va a dar cuenta que usted se lo echa y el aroma se dispersa más rápidamente, porque como es hidrofílico, como tiene más agua, perdura menos tiempo adherido a la mucosa nasal, y por eso los perfumes que tienen más aceite, que es una contextura un poco más oleosa, tienden a el aroma perdurar mucho más tiempo por el hecho de la fijación a la mucosa de la zona olfatoria. Pues básicamente esa es la anatomía de la nariz, la revisión rápida que queríamos que viéramos, y continuaremos entonces hablando de la anatomía de faringe y anatomía de la laringe, que son las que corresponden a esta unidad número 2.